estadística, estábamos viendo qué es la estadística descriptiva, qué es la estadística inferencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Ambas son complementarias, ¿verdad? Ambas estadísticas. No quiere decir que si yo hago una, deslingo la otra. No, sino que ambas son complementarias. Pero ahora ya empezamos a ver lo que son los procesos estadísticos, variables y parámetros. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué son los procesos estadísticos? Y acá les leo, donde este material se les va a proporcionar. ¿Qué es el proceso estadístico? Dice que el proceso estadístico es el conjunto de etapas que debe completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener resultados precisos. Esa es, digamos, como la primera parte, ¿verdad? Este se refiere a una serie de pasos recomendados para obtener resultados fieles a la realidad de un estudio. Siguiendo estos pasos, evitamos conclusiones erróneas y malas decisiones. En el caso, digamos que yo les ponía de ejemplo, imagínense que van a poner una cantarera, creo que se llaman, lo que son los chorros comunitarios, que ¿a dónde lo van a poner? ¿Verdad? Entonces, cuando hacen investigación, ven que el proyecto, ven que el proyecto, sí, los habitantes de donde van a hacer el proyecto están de acuerdo, pero ellos prefieren otro proyecto, hacen la propuesta, hacen evaluaciones. Entonces, eso ayuda a no tomar malas decisiones, ¿verdad? Con los proyectos. O si definitivamente le dicen, mire, es que este proyecto es el que tenemos y este va. Entonces empiezan a ver, mire, nosotros hemos pensado ponerlo aquí, pero fíjese que aquí los habitantes dan sus opiniones que si lo ponen en una zona o si lo ponen en otra, cuáles son los pros y los contras. Entonces todo ese tipo de investigación evita al final de cuentas, evitar conclusiones erróneas o malas decisiones, según sea la naturaleza de la investigación que estamos haciendo, ¿verdad? También dice, imagina que tienes una heladería, dice, y necesitas saber cuánta cantidad de helado compras según la demanda. Si compras poco, podrías quedarte sin producto para algunos clientes. Si compras demasiado, se puede echar a perder, ¿verdad? Se arruina. Por eso es esencial estimar correctamente la cantidad necesaria. Si usas datos no representativos como de una heladería en otra ciudad con menos afluencia, podrían equivocarse. O sea, el estudio se debe de hacer en dónde se va a aplicar el proyecto o de dónde se quiere sacar la investigación. Usted no me va a hacer un estudio por ejemplo, en este caso, de mercado en una heladería allá por San Martín y la heladería la va a poner aquí en la Sacamil, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver. Puede ser que allá por San Martín la influencia sea bastante alta y cuando la pone aquí en Sacamil, la influencia es muy poca. Entonces, ¿por qué? Y usted está comprando mucho helado, como dice acá, está exponiendo el ejemplo de la heladería, se le va a arruinar. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es las que deseamos evitar al hacer los procesos estadísticos. Ahora bien, las etapas del proceso estadístico, ¿cuáles son? Dependiendo del manual o del autor que se tome, podríamos ver diferentes etapas con diferentes nombres. En esencia, casi todos los documentos sobre el tema recogen los mismos apartados, solo que unos engloban varias fases en una y otros fragmentan más el proceso. Al final, como dice acá el texto, cuando nosotros vamos a hacer una investigación y tomamos un autor, digamos, el tipo de investigación que vamos a hacer, puede ser que ese autor desglose más detalladamente las etapas y que otro autor lo que hace es que las condensa, ¿verdad? Entonces, digamos que en lo que un autor dice hace 3 etapas, el otro es en una sola, menciono las 3 cosas que va a hacer. Entonces, pero al final, en esencia, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lo primero es el planteamiento del problema. Yo aquí les estoy dando una investigación un poco más, los pasos de una investigación más en forma, ¿verdad? Entonces, nosotros el planteamiento del problema, ¿verdad? Que se sitúa, vea, el eje central sobre el que articula todo lo demás. Esta fase responde a las siguientes preguntas. ¿Qué necesito estudiar y por qué? Es la descripción del problema a investigar. Se puede redactar de manera interrogativa o expositiva, es decir, argumentar el problema que se abordará. O sea que usted puede hacerse plantear el problema como una pregunta, que es como, digamos que en los trabajos de investigación en los trabajos de tesis, casi siempre se plantea como una pregunta, ¿verdad?
De allí es la recogida de datos en el proceso estadístico, ¿verdad? Una vez hemos planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología, de tal modo que existen diferentes consideraciones. Así pues, debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de base de datos o de encuestas personalizadas. En persona, por internet o por teléfono. Entonces, estas son las formas de cómo yo puedo plantearme recoger los datos. Entonces, aquí es donde viene un poco o menciona aquí un poco de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros la vamos a realizar prácticamente a partir de encuestas y encuestas presenciales, o sea, no van a hacerlo a través de internet, ¿verdad? Sino que nos vamos a mover un poco, ¿verdad? Porque nosotros sí es cierto, nos hemos quedado en línea, pero es por cuestión de espacios, no porque no se puedan dar las clases presenciales, ¿verdad? Porque ya el resto ya está en presencial. Entonces, y ustedes de hecho el otro año van a presencial, porque los únicos que han estado dejando en virtual son los de primer año, ¿verdad? Y preferentemente, nosotros éramos de la idea de que los de primer año deberían de estar presencial y los de último año virtual. ¿Por qué? Porque ya el cuarto año usted ya lleva un ritmo de trabajo, una forma de trabajo, y en el caso de ustedes ahorita se están formando ese ritmo de trabajo. Y el ritmo de trabajo en línea es bien diferente a lo presencial. Entonces ahí es donde hay un choque, ¿verdad? Pero por eso les decía, el trabajo va a ser de manera presencial, o sea, van a ir a los sitios donde van a hacer la investigación y van a pasar las encuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debe de ser, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, el confinamiento por la COVID-19 nos llevó a un encierro, pero ahora ya no estamos en eso, ¿verdad? Entonces, después de que hemos definido qué es lo que voy a investigar, cómo yo voy a recoger los datos, ¿qué sigue? Esto es importante, que aquí es donde vienen los métodos estadísticos. ¿Cómo organizar los datos? Entonces, una vez tenemos todos los datos, queda unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos introducir los datos en programas o plataformas que luego nos permita calcular determinadas métricas y analizarlas correctamente. Para ello, siempre es conveniente organizar los datos. Es más, a veces necesitaremos recoger los datos de diferentes bases de datos que ofrecen formatos de archivos diferentes y será necesario unificar todo al mismo formato. Nosotros no lo realizaremos a través de programas. Miren, aquí se los pongo yo. Nosotros esto no lo vamos a realizar a través de programas, lo vamos a hacer de forma manual, ¿verdad? Luego que nosotros ya hemos hecho nuestras tablas, ya hemos hecho nuestro gráfico, hemos sacado datos, ¿verdad? Por ejemplo, la media aritmética, la mediana, la moda. Cuando nosotros ya hemos sacado la desviación típica, todos los datos que se le puedan sacar a la información, venimos y vamos a hacer esto. Es el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros, el objetivo de hacer un trabajo no es simplemente decir, mire, fíjese que nosotros estudiamos el costo de la canasta básica para las familias de la colonia tal en el municipio tal. Ajá, ¿y cuánto le dio? Pues mire, el 60% de las familias concuerdan que la canasta básica ha subido. Ok. ¿Y con eso qué saco yo? Solo decir que el 60% de las familias opinan eso. Sí, está bien. Pero ¿por qué opinan eso? Fíjese de que en lo que estuvimos entrevistando, las familias nos decían de que los salarios son bajos, el precio de los productos sube, los ingresos no alcanzan. ¿Por qué? Porque fíjese que tienen 3 hijos, los hijos estudian. O sea, usted empieza a desglosarme el por qué opinan que la canasta básica para ellos ha subido. O sea, no solo es el hecho de los precios, sino que también, pues mire, los salarios a ellos no se les han movido, siguen iguales.
Además de eso, los gastos escolares, los gastos de alimentación, ahí va la canasta básica, de vestido, o sea, todo eso, los gastos de la luz eléctrica o los servicios básicos, que algunos de ellos conforman parte de la canasta básica. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos analizar. No solo nos vamos a quedar con el hecho de que, está bien cara la canasta. Eso dice el 60%. No, hay que ir un poquito más allá, hay que hacer un análisis. No sé si me estoy dando a comprender. Sí, Lick. Luego dice, interpretación de los datos, finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la interpretación de los datos. De nada sirve realizar todas las fases del proceso estadístico correctamente si al final la interpretación es errónea. Esto es debido a que si la interpretación es errónea, entonces las decisiones tendrán un efecto no deseado, ¿verdad? Esto más que todo se aplica cuando nosotros vamos a aplicar, cuando una institución va a poner en marcha algún proyecto, ¿verdad? Que si se toman las decisiones erróneas con base al análisis que se haya realizado, ¿verdad? Entonces se interpretaron mal los datos, hicieron mal todo, entonces toman malas decisiones. Pero, por ejemplo, en nuestro país, generalmente para echar a andar proyectos casi nunca se realizan estudios. Simplemente se implementan proyectos sin saber si este realmente va a tener un buen impacto o un mediano impacto o un muy bajo impacto en la comunidad o en la ciudad o en el lugar donde se quiere implementar. Lo ideal para establecer proyectos es hacer un estudio primero, ¿verdad? Para poder tomar, como dice aquí al final, buenas decisiones. Y al tomar buenas decisiones, pues el proyecto va a tener un mejor impacto a la comunidad o a la ciudad o al lugar donde ustedes los estén implementando. ¿Ok? Ahora bien, la estadística descriptiva, ¿qué es? Tipos y ejemplos. Entonces, nosotros ya habíamos visto un poquito de esto, ¿verdad? ¿Y qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos para el conjunto de datos. Vale. ¿Qué quiere decir? Que la estadística descriptiva prácticamente es todo lo mecánico, todo lo que usted hace, todo lo numérico. Esa es prácticamente en sí la estadística descriptiva. ¿Verdad? Solo es como organizar los datos, todos sacar los parámetros, ¿verdad? Hacer el cálculo de eso. Un punto clave, dice, se especializa en recopilar, almacenar, organizar y resumir datos, ofreciendo una visión cuantitativa de variables como el peso, la altura, los ingresos de una empresa, etcétera. Todo aquello que sea cuantitativo, pero también hay parte cualitativa. Se emplean diversas fórmulas para resumir la información, incluyendo medidas de tendencia central como la media, la mediana, de dispersión, ¿verdad? Ahí aquí falta la moda, ¿verdad? La dispersión como la desviación típica, la varianza, y de posición como los percentiles y los cuartiles. La utilización de tablas y gráficos es fundamental en la estadística descriptiva para mostrar la información de manera clara y concisa, con ejemplos como histogramas, gráficos de barra y tablas de probabilidad. Es una de las dos principales áreas de la estadística junto con la inferencia estadística o la estadística inferencial. Aquí es donde yo les decía que nosotros, si bien vamos a trabajar quizás mucho la estadística descriptiva, pero también vamos a tocar un poquito ya con el análisis y las conclusiones que hagamos, entonces estamos ya entrando a un poco de la estadística inferencial. Variables estadísticas. Cuando hablamos de una variable estadística nos referimos a algo que podemos observar, medir o registrar en un conjunto de datos. Por ejemplo, la altura de Juan, dice, es de 180 centímetros. La variable estadística es la altura y esta medida está en centímetros. También podríamos, por ejemplo, decir que el beneficio de una empresa ha sido de $22,300 en el último año. Es decir, en este caso, la variable sería el beneficio y estaría medida en dólares. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo a qué se refiere con variables. Por ejemplo, la edad, ¿qué sería? ¿Sería variable?
Sí, Lick, sería variable. Sería variable. ¿Y en qué medidas estaría? Ahí como ustedes la puede estar en meses, en años, ¿verdad? Generalmente se pone en años, ¿verdad? Porque en meses casi solo se toma lo que son los bebés, porque por ejemplo, una persona que tiene 50 años, ¿cuántos meses serían? Entonces generalmente va en años. Y sí sería una variable, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, si yo les digo el color de cabello, ¿podría considerarlo yo como una variable? Sí. Sí, porque se puede observar. Se puede observar. Entonces, como dice aquí, las variables es aquello que podemos observar, medir o registrar en un conjunto de datos. ¿Ok? Solo que vaya, por ejemplo, cuando estamos hablando, que yo les digo, la edad, el color de cabello, son variables, pero son variables de distinto tipo. Son variables de distinto tipo. Pero sí son variables. Ya vamos a ver acá. Tipos de variables estadísticas. Miren. Entonces, dentro de la estadística descriptiva podemos describir los datos de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Cuantitativa a qué le suena? Cualidades. A números. Números, A cuantitativa números. a números, exacto. Y cualitativa, ahí sí, cualidades. Entonces, A cualidades. exacto. Entonces, cuando yo les digo la edad, ¿sería una variable? Cuantitativa. Exactamente, así es. Y cuando yo le digo color de cabello, ¿sería una variable? Cualitativa. Cualitativa. Exacto, excelente. Entonces, ahí estamos claros, ¿verdad? Con los tipos de variables que nosotros podemos llegar a tener. Estos son tipos de variables estadísticas. Dentro de las variables estadísticas, ¿verdad? Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticas, por norma general podemos encontrar dos tipos de variables. La primera es la variable cuantitativa. Pero vamos a ver acá, son variables que se expresan numéricamente. Hacen referencia a una medida cuantitativa. Ejemplos, la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos, por ejemplo. Pero fíjense que dentro de las variables cuantitativas se desglosa, todavía la podemos subdividir en variables continuas y variables discretas. Vamos a ver cuál es cada una. La variable continua toma un valor infinito de valores entre un intervalo dado de datos. El tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos, la estatura de los jugadores de un equipo de básquetbol, estas serían medidas de variables cuantitativas continuas. Ya les voy a dar más ejemplos. Variable discreta, toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Números de helados vendidos, por ejemplo. Bye. Si no nos ha quedado todavía claro, vamos a ver cuáles son las continuas y cuáles son las discretas. Bye. Por ejemplo, cuando dice la estatura, cuando a usted vaya le dice, bye, las personas que hacen el seguro, hacen uso del seguro, generalmente nos pesan cuando vamos a la cita médica, a veces miden la estatura. Bye. Por ejemplo, el peso a veces se lo dan exacto, a veces le dan, mire, usted pesa, si se lo dan en kilogramos, por ejemplo, usted le pueden decir, mire, usted está pesando, ¿qué? 60.5 kilogramos. Ok. O le dicen cuánto mide. Fíjese que usted está midiendo 1.72 metros. Ok. Cuando a usted le dan una medida con décimas, eso es una variable cuantitativa continua. Pero, por ejemplo, cuando usted le dicen, ¿cuántos hijos tiene? Como dice, por ejemplo, la mamá de alguien, ¿cuántos hijos tiene? Por ejemplo, me preguntan a mí, ¿cuántos hijos tiene? Fíjese que tengo 2 y la mitad, por ejemplo. ¿Puedo decir eso? No. O tengo 2 o tengo 3, pero no puedo decir tengo 2.5. ¿Verdad? Porque por muy chiquito que sea, no lo puedo contar con medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, si me dijeran cuántos hijos tiene, yo tengo 2 hijos.
Entonces, cuando yo no puedo dar una medida continua, o sea, por eso se llama continua, porque va continuo los números, o sea que digamos, entre 1 y 3, ¿cuántos números hay? Mire, está, si solo lo tomamos con una decimal, por ejemplo, está el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, hasta llegar al 3. Esos son medidas continuas de variables cuantitativas continuas. Pero, por ejemplo, si a usted le dicen, ¿cuántos televisores tiene en casa? ¿Cómo va a decir usted? Vamos a ver, Carlos, ¿cuántos televisores tiene en su casa? Son 2, Lick. Va, pero usted no me va a... fíjese que tengo 2,5 porque uno funciona a media. No, ¿verdad? Él me dice, No, son no 2. Ajá, no se puede. Ajá, entonces esas son... Perdón, Carlos. Ajá. Pero ahí aplicaría en otras medidas de longitud, digamos. Ajá. Entonces aquí son variables discretas. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, mire, tengo 2 televisores y medio, 1,5, o tengo 2 hijos y medio. No puedo dar medidas continuas, sino que son discretas, son enteras, o sea, son así, de que yo no puedo dividir ese dato. Entonces, no sé si nos está quedando claro cuál es una variable continua, perdón, cuantitativa continua y cómo es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí estamos claros? Ok, gracias. Sí. Ok, va, entonces se fijan, estas son como digamos la forma más general. Puede ser que usted en algún libro pueda encontrar todavía más, porque si usted dice, aquí dice, hay decenas de tipos de variables estadísticas, pero yo les estoy dando como digamos, como las más generales, ¿ya? Las más generales. Entonces, acá también tenemos variables cualitativas. Ah, dice, ¿cuáles son las cualitativas? Son las variables que expresan por norma general en palabras. Hace referencia a una cualidad. Ejemplo, el color de ojos de una persona o el color del pelo o del cabello, ¿verdad? Entonces, pero de estas también se subdividen en variables ordinales y variables nominales. Fíjense, o sea, al igual que en las anteriores, también se subdividen en variables cualitativas ordinales y cualitativas nominales. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que las ordinales expresan diferentes niveles de orden y las nominales expresan un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Vale. En palabras cristianas, ¿cómo sería esto? Las variables ordinales, vale, ordinales viene de orden. Vale. Los números ordinales, ¿cuáles son? Vamos a ver quién se los puede. ¿Quién se puede los números ordinales? Primero, segundo. Gracias, Jessica, por salvar al grupo. Exactamente, esos son los ordinales, son de orden. Entonces, es que el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, eso es un orden. Pero también cuando le dicen, mire, y usted usa el teléfono poco, más o menos, medio, mucho, eso también es ordinal. Cuando le dicen ese tipo, o sea, en las cosas que usted puede ordenar según un nivel, eso es ordinal, cualitativo ordinal, porque vaya, por ejemplo, poco, medio, mucho, o nada, poco, medio, mucho. O sea, usted sabe que, nada es nada, ¿verdad? O sea, es cero, digamos. Medio es que más o menos, o sea, medio, pues ya un poquito más, y mucho, que mucho lo que le estén preguntando. Entonces, usted le da un nivel, ¿ya? O cuando le dicen, malo, bueno, excelente. Eso usted lo puede diferenciar por nivel, ¿sí o no? Malo, Sí. bueno, exacto. Entonces, todo eso son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque no son cuantitativas, pero sí tienen cierto orden. ¿Qué pasa con las variables nominales? Esas no tienen un orden,
Por ejemplo, aquí menciona el color de los ojos. Mire, yo tengo estudiantes con color ojos negros, café, verde, castaños. Ajá. ¿Hay un orden para eso? ¿Tiene algún nivel de importancia los que son de ojos negros y los que son de ojos claros? No. No, ¿verdad? No. Entonces, exacto. Entonces, yo allí ya no puedo. Por ejemplo, igual que el color del cabello, no valen más las rubias que las castañas o las pelinegras. No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variables son las que le llamamos variables cualitativas nominales, las que no puedo ordenar, pero que son cualitativas. Y las que puedo ordenar, pero son cualitativas, se llaman ordinales. ¿Sí nos queda claro? Sí. Vale. Ok. Luego, ejemplos de variables estadísticas, ¿verdad? Ejemplos, a continuación mostramos un ejemplo de cada uno de los tipos de variables estadísticas. Variables cuantitativas, ¿verdad? Un ejemplo de variables cuantitativas serían las horas que trabaja un empleado a lo largo de la semana. Otro podría ser el número de kilogramos que realiza un ciclista profesional, ¿verdad? De kilómetros, perdón, profesional a lo largo de una temporada. Ejemplos de variables continuas. Las variables continuas son aquellas que toman valores infinitos dentro de un intervalo, como puede ser el tiempo que un corredor tarda en recorrer 100 metros lisos. Un ejemplo más puede ser el peso de un paquete de espaguetis. Por ejemplo, tiene 3.3 gramos, le dicen. Estos son variables cuantitativas continuas. Ejemplos de variables discretas. Podríamos mencionar el número de helados vendidos en una heladería, porque ahí uno puede decir, mire, vendí como 3,5 conos, ¿no? ¿Verdad? O vende 4 o vende 3, pero no los parte los conos, ¿verdad? O el número de clases que un profesor clases que un profesor da a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, nosotros según el programa, nosotros tenemos 80 horas. No, mire, yo tengo como 80,5. Sí se podría, si nosotros lo medimos en minutos, por ejemplo, mire, 80 y 30 minutos. Pero no, ¿verdad? Si aquí se miden en horas completas. Entonces, ese tipo. O lo que yo les mencionaba, número de hijos, número de televisores, ¿verdad? O si usted le dicen el número de hermanos, usted no va a decir, mire, yo tengo como 2,5 porque 2 son vivos y el otro no tanto. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. De ahí, ejemplos de variables ordinales, ¿verdad? El resultado obtenido por los diferentes pilotos en una carrera de coches de Fórmula 1, por ejemplo, sería una variable ordinal. Otro ejemplo podría ser la calificación otorgada por los jueces de un campeonato de gimnasia rítmica, ¿verdad? Son, digamos, bueno o malo, ¿verdad? Excelente, ese tipo de calificación. Las nominales, ¿verdad? El color de ojos de una persona. También un ejemplo más sería el estado civil de una persona o su sexo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, el estado civil, no, mire, los casados son más importantes que los divorciados o que los solteros, no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no las podemos ordenar, simplemente son variables que nosotros necesitamos saber, pero no se va a ordenar, sino que es un dato que lo necesitamos. Entonces, son variables cualitativas nominales. Vale. Entonces, dice que así pues sobre estas variables se pueden calcular ciertos parámetros, especialmente sobre las variables cuantitativas, exactamente. Aquí sí, vaya. En algunos casos que tengamos variables nominales, generalmente no todos los parámetros los podemos calcular en lo que son cualitativos, pero en lo que es cuantitativo sí, generalmente sí se pueden hacer cálculos. Por eso, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, debemos usar tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Obviamente, variables que a mí me vayan a ser útiles, ¿verdad? Para el análisis que yo voy a hacer finalmente. Pero no podemos hacer toda nuestra investigación de carácter cualitativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo estadística y la estadística es muy poco aplicable a lo cualitativo. Es aplicable a lo cuantitativo, pero lo cualitativo sí lo necesitamos siempre. Entonces,
Pero en este caso la naturaleza de la asignatura es numérica, entonces necesitamos hacer cálculos y para ello necesitamos las variables cuantitativas. Entonces, dice, con el objetivo de resumir la información, se idearon diversas fórmulas que ofrecían medidas de un determinado tipo. Así están aquellas que nos ofrecen información sobre el centro, otras sobre la dispersión o variabilidad y otras sobre la posición de un valor. Entonces, por ejemplo, tenemos medidas de tendencia central, denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos. Por ejemplo, la media es una medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor centrado del conjunto de datos, donde podríamos decir que se encuentra el punto medio en el centro, ¿verdad? Es la mitad aproximadamente. Otros ejemplos es la medida de tendencia central, es la mediana. Entonces, nosotros vamos a ver medidas de tendencia central y eso es que tanto tienden los datos al centro de los datos de todo el conjunto de datos. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos medidas de tendencia central. También tenemos las medidas de dispersión. Cuando dice dispersión, ¿a qué les suena eso a ustedes? Así en palabras simples, cuando dicen dispérsense, ¿qué es lo que hacen? Se divide. Ajá, sí. Ajá, se alejan, se mueven todos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Dice, también conocida como medidas de variabilidad. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de variabilidad ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. O sea, qué tanto se están disparando del centro, qué tanto se están alejando del centro. Eso es lo que nos da. Ya que nos dice que si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Dice, dos ejemplos más sobre medidas de dispersión podría ser la varianza y el rango estadístico. Todos estos los vamos a ver. Luego tenemos las medidas de posición. No son las más conocidas, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de ello se encuentra en los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en el percentil 90, quiere decir que por debajo de ese dato se encuentra el 90% de datos. Existen otras medidas de posición como los cuartiles o algunas variantes como el primer cuartil. Entonces, estos también, antes no los veíamos, ahora sí, dentro de la última unidad que han agregado, ahí es donde vamos a ver un poco eso. Luego vamos a ver la distribución de frecuencias. También es interesante ver cómo se distribuyen las frecuencias. Para ello existen ciertos conceptos que debemos conocer. Estos son cálculos que ya la próxima clase vamos a ver ya la parte teórica de eso, de cómo se hacen las tablas y luego vamos a entrar ya a hacer nuestros ejercicios. Y dentro de ellos está la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número total de veces que se repite una observación. En ocasiones las observaciones se pueden presentar en intervalos. Nosotros en nuestras primeras tablas vamos a empezar con datos simples. Datos simples pueden ser así, por ejemplo, yo les hice, vaya, que ustedes les doy un grupo de 50 niños, por ejemplo, que oscilan entre las edades de 5 a 12 años, por ejemplo. Entonces usted me va a decir, bueno, entonces usted va a poner una tabla, edades, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esas son las edades que usted va a tener en ese grupo. Ahora usted empieza a contar, ¿verdad? Vale, levanten los niños que tienen 5 años. Vale, levantan como 3, la manito. Entonces, quiere decir que de 5 años,